mas el Dios de toda gracia que nos llamó. Buenos días, hermanos, es un gusto nuevamente podernos ver o saludar por este medio. Espero todos estén bien, que el Señor siga bendiciendo sus vidas. Y pues bueno, vamos a iniciar con nuestra clase, ya la número 5 de nuestro estudio de Viviendo Juntos los Unos a los Otros. Estamos iniciando la clase 5 y un tema muy interesante, que bueno, todos los temas de la Biblia son interesantes, pero este tiene algo muy particular y habla acerca del servicio que debemos de hacer los unos por los otros. Entonces, antes de iniciar, pues les invito a hacer una oración. Padre, te damos gracias Señor, en esta mañana por la vida, por la salud que nos das. Gracias, Señor, por la vida y la salud que das a nuestra familia, a nuestros seres queridos. Y Padre, en esta mañana de manera muy especial nos acercamos a tu trono de gracia para pedirte tu bendición, para pedirte tu dirección en esta clase, Señor. Te rogamos, Padre, que seas tú el que hable a nuestras vidas, a nuestros corazones, y que, Padre, tu Espíritu Santo nos dé la sabiduría y el entendimiento para poder comprender tu palabra. Bendice este tiempo, Señor, quita toda distracción, quita toda cosa que pueda interrumpir, Señor, el que podamos realizar esta clase y poder, Señor, ser alimentados y edificados espiritualmente con ella, Señor. Te lo rogamos, Padre, y te pedimos que, Señor, pues este sea un tiempo de adoración a ti y un tiempo de bendición para cada uno de nosotros. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, bueno, la semana pasada concluimos con nuestra lección 4. El tema fue animándonos y edificándonos los unos a los otros. Y precisamente hace 8 días concluimos con el tema de edificándonos y vimos que edificar, hermanos, quiere decir que debemos de nosotros contribuir para el crecimiento y el desarrollo espiritual de la vida cristiana de nuestros hermanos. Tenemos que contribuir los unos a los otros para que vayamos creciendo, para que vayamos madurando en nuestra vida cristiana, ¿sí? De tal manera que vayamos alcanzando esa medida de crecimiento que Dios espera de cada uno de nosotros. Se nos quedó, como siempre, tareas que espero hayan hecho. Espero que sí las estén haciendo, hermanos. Y me puedan mandar a mi WhatsApp el resultado de ellas, cómo les fue, igual qué les pareció la clase, si está siendo de bendición para sus vidas, ¿sí? La tarea que se nos quedó era que en la semana nosotros íbamos a buscar la forma de cómo poder edificar a nuestros hermanos en Cristo, cómo poder contribuir a su crecimiento y madurez espiritual, ya fuera a través de una llamada, porque pues no podemos visitarnos, una llamada a través de un mensajito de WhatsApp, de texto, o haciendo algo por ellos para edificarles. Y también, bueno, se nos quedó que teníamos que memorizar nuestro texto de la clase, que es Romanos 14, 19, que dice: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Entonces, esas fueron las tareas de la semana, hermanos. Por favor, mándenme sus respuestas, qué les pareció, cómo les fue, ¿sí? Y bueno, el día de hoy vamos a ver nuestro tema, que como les decía, el tema se llama sirviéndonos unos a otros. Y bueno, me gustaría comenzar esta clase con una pregunta para todos nosotros. Y bueno, es la siguiente: ¿tú qué prefieres? ¿Servir o ser servido? ¿Qué es lo que a ti te gusta más? ¿Que te sirvan? ¿Sí? ¿O tú servir a los demás? Porque normalmente, hermanos, la tendencia del ser humano es que le gusta que le sirvan, ¿sí? Que las personas estén a su disposición. Le gusta ser servido por los demás. Entonces, sí es importante que nosotros podamos ver, bueno, ¿qué me gusta a mí? ¿Servir o ser servido? Se dice que durante la guerra de independencia de los Estados Unidos, un hombre vestido de civil iba pasando por donde estaban trabajando unos soldados, estaban
reparando una fortificación que les fue afectada, y su líder estaba ahí dando solamente órdenes, y él no metía las manos para ayudar a los demás soldados, no metía las manos para nada. Entonces, al preguntarle a este líder el por qué él no ayudaba a los soldados, él contestó a este hombre que iba caminando por ahí, le dice: Señor, yo soy un cabo. Señor, yo soy un cabo. Y el desconocido le pidió disculpas al líder, dijo: bueno, perdóneme. Bajó de su caballo y ayudó a los soldados que pues ya estaban muy cansados, ya no podían estar en batalla, estar de aquí para allá, y luego todavía este trabajo duro. Pues se bajó a ayudarles, y al terminar el trabajo le dijo al cabo: Señor, la próxima vez que tenga trabajo y no haya suficientes soldados para hacerlo, busque a su general y yo vendré otra vez y le ayudaré. El que hablaba, ese desconocido vestido de civil, era George Washington, el general sobre todo el ejército de los Estados Unidos. Y sin lugar a duda creo que le dio una gran lección de humildad y servicio a este cabo. Este era cabo, pero se creía ya muy superior a los demás, y el general le dio una lección de humildad y servicio. Y se dice, hermanos, se dice que la grandeza en las personas se encuentra en el servicio que prestan a los demás. La grandeza de las personas se encuentra en el servicio que prestan a los demás. Y cada uno de nosotros, hermanos, cada uno de nosotros hemos recibido de Dios alguna habilidad, algún talento, algún don. Usémoslo para el servicio a los demás. No lo guardemos nada más para nosotros. Dios nos ha dado grandes y ricas bendiciones, no solo para nuestro beneficio propio, sino también para el beneficio de los demás. Porque ese es realmente un tema muy importante, ¿no? Que el Señor quiere utilizarnos como canales de bendición para otros, no solamente quiere bendecirnos para nosotros. Pero meditemos, veamos nuestro texto de esta mañana, Gálatas 5:13, que es nuestro texto base. Les invito a abrir su Biblia. Espero que como cada semana ya se les haya hecho costumbre el estar esperando la clase para listos con su Biblia para estudiar el tema que estamos viendo. Vamos a abrir en Gálatas 5, capítulo 5, versículo 11, versículo 13, perdón, ¿ya lo tienen? Dice la palabra de Dios: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Realmente palabras maravillosas que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dice a la iglesia de Galacia. Dios nos ha dado la gran bendición de la libertad en Cristo, pero dice, algunos usan esta libertad para dar rienda suelta a sus pasiones, a sus deseos pecaminosos. Creen que pueden hacer lo que ellos quieran, nada más con el simple hecho de que ya han sido libertados en Cristo. Pero en lugar de buscar hacer lo que ellos quieran, en vez de abusar de esa libertad que el Señor les ha dado, ¿qué nos está diciendo aquí la Escritura que debemos de hacer? Fíjense, Pablo nos dice en este versículo de Gálatas 5:13 que debemos nosotros de servíos por amor los unos a los otros. Eso es lo que la Escritura dice que debemos de hacer con la libertad que Cristo nos ha dado por medio de la fe en el sacrificio que Él ha hecho por nosotros. Entonces, como podemos ver, hermanos, el Evangelio no nos llama al egoísmo, sino nos llama al servicio. Y hay algo muy importante aquí. Quizás nos hagamos una pregunta, bueno, ¿pero por qué?
¿Por qué se dice que el Evangelio no nos llama al egoísmo, sino al servicio? Porque Pablo en el versículo 14 nos da la respuesta. Dice ahí en Gálatas 5:14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Fíjense, ahí está la respuesta. Pablo nos la da. Bueno, ¿por qué el Evangelio no nos ha llamado al egoísmo, sino al servicio? Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dijimos, hermanos, en una clase pasada, dijimos que amor es ayudar y servir a los demás. Ese es el verdadero amor, ¿sí? Y entonces nosotros cuando somos humildes y estamos haciendo un servicio humilde y de corazón a los demás, ese es el mejor ejemplo que somos seguidores de Jesucristo, que le seguimos a Él, porque Jesús mismo lo dijo en Juan 13:34, ¿no? 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Entonces, el Señor nos ha llamado, hermanos, al servicio. Y el mejor ejemplo lo tenemos de Él, de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, la Escritura dice que Él se hizo siervo para servirnos a nosotros. Él se humilló haciéndose hombre. Entonces es algo maravilloso. Somos siervos de Jesucristo. Y hermanos, el siervo pregunta: ¿qué puedo hacer por otros? No como el egoísta que pregunta: ¿qué pueden hacer por mí? Pues ven ahí tremendo contraste entre una forma de vida y la otra. Como siervos de Jesucristo debemos de buscar servir a los demás, no ser servidos por los demás. Y el amor nos va a motivar a ese servicio, ¿sí? Nos va a motivar a que nosotros sigamos creciendo, edificándonos mutuamente y sirviéndonos los unos a los otros por amor. Porque el servicio demuestra nuestro amor, hermanos. Ambos están ligados. El amor nos motiva al servicio, mientras que el servicio demuestra nuestro amor por los demás. Y lo podemos ver, hermanos, ahí en Mateo. Les invito a abrir su Biblia ahí en Mateo, capítulo 20, versículos 26 al 28. Y fíjense cómo la Escritura nos enseña esto. Dice ahí Mateo 20, 26 al 28. Dice de la siguiente manera, se los voy a leer, hermanos. Dice: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces podemos ver, hermanos, que tanto nos amó nuestro Señor Jesucristo, que estuvo dispuesto a venir a servirnos por amor. Él se hizo servidor de los hombres. Pero, ¿qué nos enseña sobre el servicio este pasaje, hermanos, que estamos viendo aquí en Mateo y dicho por nuestro Señor Jesucristo? Bueno, Él dice que todo aquel que quiera ocupar un lugar de liderazgo en su iglesia, primero tendrá que ser servidor de los demás, ¿sí? Nos está enseñando que un buen líder no es el que manda, sino el que enseña con el ejemplo, teniendo un espíritu humilde y servicial hacia los demás. Eso es lo que nos está enseñando nuestro Señor Jesucristo en este pasaje acerca del servicio, porque hay muchos que quieren ocupar lugares, posiciones de liderazgo dentro de la iglesia. Hay muchos que quieren destacar, que quieren sobresalir por encima de los demás. Pero dice el Señor: bueno, si alguien aspira a ser el primero entre vosotros, bueno, primero tiene que ser nuestro servidor. Primero tiene que empezar desde abajo, hermanos. Y
el Señor nos dio un ejemplo de ello. Fíjense qué hizo Jesús ahí en Juan capítulo 13, versículos 3 al 5. Vamos a buscar en nuestra Biblia, hermanos. Juan capítulo 13, versículo 3 al 5. Dice la Escritura, versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Nuestro Señor Jesucristo nos dio ese ejemplo de servirnos los unos a los otros. Y hermanos, aquí nos está mostrando el Señor que el servicio no quita nuestro valor como personas, ni nuestra identidad como hijos de Dios, lo que somos. Al contrario, sabiendo quién eres en Cristo, debes actuar como Él actuó, dándonos su ejemplo. La Escritura dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, ¿sí? Él empezó a lavar los pies de sus discípulos. Él sabía que no iba a perder su valor, no iba a quitarle su esencia, ¿sí? Y la posición que el Padre había dado por sobre todas las cosas. Él actuó con un espíritu humilde, sirviendo a los demás. Y nos dio ejemplo. Porque fíjense, después de lavar los pies de sus discípulos, ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo en los siguientes versículos? Por ejemplo, ahí mismo en Juan capítulo 13, versículos 14 al 16, dice la Escritura: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envía. Entonces nosotros podemos ver que nuestro Señor Jesucristo nos dio ese ejemplo, no de lavarnos los pies los unos a los otros, como algunos literalmente lo toman. Algunos literalmente, ¿sí? Practican el lavado de pies en sus congregaciones. Pero el Señor no tanto quiso enseñarnos que debemos lavarnos los pies unos a los otros, sino que debemos de servirnos por amor y con un espíritu de humildad los unos a los otros. ¿Sí? Eso es lo que el Señor nos está diciendo en estos pasajes, ¿sí? En estos versículos, ¿sí? Él lo está explicando desde este punto de vista. Y hermanos, no hay mayor ejemplo de un servicio abnegado y humilde que el de nuestro Señor Jesucristo. Se dice que hay un dicho que dice que el que no vive para servir no sirve para vivir. Y nuestro Señor Jesucristo vino y vivió para servirnos a nosotros, y nos dio ese ejemplo de servicio a los demás. Entonces, como seguidores de Jesucristo, hermanos, ¿qué actitud debemos imitar de Él? Fíjense, ¿qué actitud debemos imitar de Él? Pablo nos lo dice en Filipenses 2, del 5 al 8. Les invito a abrir su Biblia, hermanos, en ese pasaje. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, dice la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y muerte de cruz. O sea, hermanos, si Cristo
el Señor, el Rey de Reyes, aquel que el Padre le dio todo bajo sus pies, que lo puso sobre todas las cosas. Si Él, hermanos, se humilló a sí mismo, dice la Escritura, y se despojó de sí mismo para servir, ¿quiénes somos nosotros para no hacer lo mismo? ¿Quiénes somos nosotros? A veces no queremos, ay, yo servirlos a ellos, no, yo estoy para que me sirvan. Ay, pues si yo por eso doy, yo por eso esto, no, a mí está para que me sirvan, no, hermano, no. El Señor dio y dio mucho, y dio más que cualquier otra persona puede dar en la vida. Dio su propia vida por amor a nosotros. Él lo dio todo. Él dice en la Escritura, dice, siendo rico, se empobreció para que nosotros de su pobreza fuésemos enriquecidos. Él lo dio todo y pagó con su propia vida por amor a nosotros, por servirnos, por rescatarnos. Entonces, ¿por qué nosotros no hacer lo mismo? ¿Saben? Lo único que nos falta a veces para poder seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo es despojarnos de nuestro orgullo, despojarnos de nuestra soberbia, de nuestro egocentrismo, de querer centrarnos nada más en nosotros y sentirnos superiores a nosotros, para poder seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y servirnos con humildad los unos a los otros. Como nos lo enseña también este pasaje de Filipenses, fíjense, en los versículos 3 al 4 de aquí mismo de Filipenses, capítulo 2, pero ahora en los versículos 3 al 4, dice Pablo a la iglesia de Filipos, versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás, por lo de los otros. Eso es lo que nos está enseñando el Señor. Entonces, eso es lo que nos hace falta, hermanos, despojarnos de nuestro orgullo, de nuestra soberbia, de nuestro egocentrismo, para servirnos por amor los unos a los otros, con humildad. Por eso dice Pablo, no mirando cada uno por lo suyo propio, no. Y con humildad, con humildad. Un siervo, hermanos, debe de ser humilde, y un siervo ve por el bienestar de los demás. No se centra solo en él mismo, también ve por las necesidades de los otros. Fíjense, el apóstol Pablo nos da un ejemplo de ello, y para él, hermanos, realmente yo creo que después de Cristo, después de nuestro Señor Jesucristo, alguien que admiro, que me apasiona, me fascina saber de él, escuchar de él, estudiar de él, es de Pablo. Es después de mi Señor Jesucristo, yo creo que es un ejemplo digno también de imitar. Y él, hermanos, Pablo, para él el mayor servicio a otros era llevar las buenas noticias a los demás sin importar el costo de ello. Por esto él nos dice, pues ahí en Romanos 1:16, él dice, Romanos capítulo 1, versículo 16, dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Pero veamos qué aprendemos de él en el siguiente pasaje, que nos puede ayudar a nosotros a servirnos los unos a los otros, a ministrarnos los unos a los otros. En segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 5, les invito a abrir su Biblia ahí, hermanos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 5, dice Pablo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a vosotros como vuestros siervos por amor de Jesús.
Otra vez se los leo. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesús como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Entonces, ¿qué nos enseña aquí Pablo que nos puede ayudar a servirnos los unos a los otros? Bueno, el apóstol Pablo nos enseña que el siervo no busca su autoexaltación, no. Él dice, no nos predicamos a nosotros mismos. No hables de ti, no hables de tus logros, no hables de lo que tienes, no hables de lo que has hecho. No te prediques a ti, predica a Cristo. Exalta, glorifica el nombre de Cristo. Eso es lo que un buen siervo y un seguidor de Jesucristo debe de hacer. No saques tus credenciales de quién eres. Saca las credenciales de Cristo, de quién es y qué hizo por ti, por mí, por todo el mundo. Eso es lo que Pablo nos enseña. No te autoexaltes. No hables de ti, habla de tu Señor Jesucristo. Y otra cosa más que nos enseña y que no se nos debe de olvidar es que un siervo, él era un siervo de los demás por amor de Jesús. Él era un siervo de los demás por amor a Jesús. Y vamos a ver, fíjense qué otra característica de un siervo nos muestra Pablo aquí en 2 Corintios, en el capítulo 11. Vamos a ver rápidamente, capítulo 11, versículo 29. Y fíjense, él nos dice y nos muestra otra característica. Versículo 29 del capítulo 11 dice la escritura: ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? En otras palabras, lo que Pablo nos está enseñando aquí es que un siervo es compasivo y empático con su prójimo. Se duele con él, se entristece con él, le preocupa de alguna forma lo que está pasando. Y bueno, hermanos, ya para terminar, como podemos ver, no hay mayor grandeza que el servicio humilde al prójimo. Acuérdense que fuimos rescatados para servirnos unos a otros, no para hacer lo que queramos. Y el mejor servicio que podemos brindar a nuestro prójimo es compartirle las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. También algo que vimos, hermanos, que es que quien quiera ser grande entre nosotros, dice el Señor, será nuestro servidor. Tú quieres, a lo mejor tú aspiras o deseas servir al Señor y ocupar un lugar de liderazgo. Dice el Señor, bueno, primero sirve, primero comienza desde abajo, desde el principio, ¿sí? Y que las motivaciones no sean querer sobresalir por encima de los demás, no, que tu motivación sea el amor a Dios, el amor a Cristo, el amor a su palabra y el amor al prójimo, para servir a tu Dios, sirviendo a los demás. Esa debe de ser tu motivación si quieres, dice, ser alguien en la iglesia. Y no se nos olvide que somos siervos de Jesucristo por amor, no por imposición, hermanos. Somos siervos de Jesucristo por amor, y que el mayor ejemplo de un servicio de corazón y humilde es el de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nos ha dejado en su palabra. Y hermanos, esta semana yo te animo, y esta va a ser la tarea, en esta semana. Busca la forma de cómo puedes tú servir a los demás. Busca cómo puedes servir a tu prójimo. Empieza por tu casa. Por ejemplo, empecemos por nuestra casa. ¿Cómo puedes servir tú a tus padres? ¿Cómo puedes servir a tus hijos? ¿Cómo puedes servir a tu esposa, a tu esposo, a tus hermanos, etcétera, etcétera? ¿Cómo podemos servir a los demás? Y también busca y ve en qué puedes servir a tus hermanos en la fe. La próxima semana vamos a continuar con este tema, ¿sí? Y veremos que el servir a los demás, el servicio cristiano tiene un costo que tenemos que pagar como seguidores de Jesucristo.
el servicio cristiano tiene un costo que tenemos que pagar como seguidores de Jesucristo, pero vale la pena pagarlo, hermanos, vale la pena vivirlo, porque la recompensa con el Señor es grande, y eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Y bueno, también, hermanos, les pido que empecemos a memorizar. Vamos a tener 2 semanas para memorizar Gálatas 5:13, ¿sí? Y bueno, también, hermanos, veamos la forma, cómo podemos servir a los demás, cómo puedo servir en mi iglesia, hermanos. Bueno, hermanos, pues que Dios les bendiga. Espero en el Señor que el Señor les guarde, les bendiga en esta semana que vamos a empezar, y que ustedes puedan, hermanos, pues repasar en su mente, en su corazón, esto que hemos visto. Yo les animo, hermanos, que cuando empecemos la clase ya tengan su Biblia en mano, tengan una libreta, tengan una pluma o un lápiz y tomar notas. Hermanos, es muy importante que en cada clase nosotros podamos tomar notas de algunas cosas que se nos hacen importantes o que vemos que son importantes anotar. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias nuevamente por este tiempo que nos permitiste pasar en unidad, Señor, como iglesia, estudiando tu palabra. Señor, te pedimos que tú sigas haciendo la obra en cada uno de nosotros, que tú sigas haciendo tu obra en tu iglesia, que nos ayudes, Padre, a permanecer unidos, a seguir siendo, Padre, ese cuerpo en Cristo, a pesar de esta situación que estamos viviendo, a pesar de la distancia, que no podemos estar juntos. Que, Padre, esa hermandad, esa unidad y esa armonía como iglesia que tú quieres pueda prevalecer por encima de todas estas cosas que estamos pasando. Te lo rogamos y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó